La utilización de inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, todo lo que viene siendo servicios de analítica y big data, todas esas cosas que son data céntricas, que son muy costosas, y con una reducción así, sí la podemos utilizar más y sí la podemos empezar a lanzar al usuario eventualmente. Y de forma indirecta se va a estar beneficiando. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast digital llamado LATAM Digital Voices o Voces Digitales de Latinoamérica. Los invito a unirse a nuestras redes sociales, a nuestras plataformas digitales para poder escucharlo. Esto estará publicado en Spotify, YouTube, Apple Music y todos nuestros canales. El día de hoy tenemos como invitado a José Otero, vicepresidente de 5G Américas para Latinoamérica y el Caribe, una de las personas más influyentes en temas de conectividad y 5G en la región, sin lugar a duda. Mi nombre es Giuseppe González, soy el jefe para América Latina de Access Partnership y el día de hoy vamos a conversar sobre 5G, pero queremos abordar el tema de 5G desde una perspectiva quizás un tanto distinta a lo que comúnmente vemos. Vamos a mirar un poco lo que no se dice de 5G, el tema de manejo de expectativas, qué riesgos trae 5G, digamos, para la región y tratar de desarrollar algo que aporte un poco a todas estas conversaciones que se están desarrollando en la región con el único fin de promover siempre decisiones informadas y un mejor desarrollo del sistema de conectividad. José, muchísimas gracias de nuevo por estar hoy con nosotros. Quisiera, antes de darte la palabra, de pronto que nos fuéramos un poquito lejos y quisiera que fuéramos al continente asiático. Allá se hizo el primer, digamos, despliegue de redes 5G y Corea del Sur es un país muy significativo porque las primeras redes comerciales de 5G y el primer, digamos, servicio 5G comercial se realizó allá hace ya casi 4 años, entre 3 y 4 años. Y hace poco conocimos varios reportes sobre las lecciones aprendidas que tuvieron ellos en cuanto a 5G. Y hay varios puntos que si uno lo trae ya un poquito viniendo para Latinoamérica, uno dice, venga, ¿cómo podríamos utilizar estas lecciones aprendidas de ellos para no repetirlas en nuestro continente? Algunos de esos mensajes que ellos dicen es, uno, no hubo una consideración del killer app, no hubo una aplicación específica que quizás pudiera garantizar quizás un aumento de los retornos o un caso de negocio más concreto. No hubo una claridad en cuanto a las expectativas de los usuarios y los clientes versus la visión técnica, la visión de lo que técnicamente la tecnología va a ofrecer. No hubo esa paridad, simplemente se asumió de cierto punto que esto iba a funcionar y al final eso fue un reto. Y lo otro es, no hubo una suficiente diversificación en cuanto a los posibles nuevos modelos de negocio que 5G podía generar y esto generó, digamos, de cierta manera, un reto en cuanto a la ampliación de 5G, que digamos, va avanzando bien, pero pues reitero, esto es unas lecciones aprendidas desde Corea del Sur. Te quiero dar la palabra entonces con un primer planteamiento. ¿Cómo aprovechar estas oportunidades de mejora que nos dicen ellos? ¿Cuál es, digamos, el primer mensaje que uno debería transmitirle a todos los reguladores y autoridades en Latinoamérica en términos de, venga, 5G es muy bueno, pero también préstele atención a este otro tema? ¿Cuáles serían esos primeros mensajes? Primero, Giuseppe, te quiero dar las gracias por la invitación a participar en este podcast de Access Partnerships. Espero que sea bastante exitoso este esfuerzo que ustedes están tomando para educar a la región sobre estos temas tan importantes. Me parece que necesitamos más esfuerzos de este tipo para seguir evangelizando y educando a los tomadores de decisiones públicas, de decisiones de política pública, porque sabemos bien que que la gran mayoría de ellos no tienen mucha idea de tecnología porque no son todólogos, son políticos. Me mencionas acerca del primer lanzamiento. Yo siempre veo con mucho escepticismo estas fechas de lanzamiento. Sí, se lanzó en Corea del Sur allá para marzo de 2019, pero en menos de 2 semanas lo tenías lanzado en Estados Unidos y luego a las 6 semanas lo tenías lanzado en Uruguay. Y obviamente tenemos, una cosa es prender esas antenas y otra cosa es cuál es el plan de negocios para impulsar ese crecimiento, esa expansión y sobre todo la adopción de la tecnología por los clientes.
Sí, cuando estamos viendo lo que ha sucedido con la quinta generación a nivel global, a mí me recuerda mucho lo que pasó allá en el 2001 con la tercera generación y lo que pasó ya como 4 o 5 años más tarde con el WiMAX. Tenemos una exageración, una hiperbolización de lo cuales son las expectativas que nos van a dar 5G. Yo he participado en muchos eventos donde hay oradores donde afirman prácticamente si no colocamos 5G de forma inmediata, vamos a caer en la prehistoria. Vamos a perder todas las ventajas competitivas que tenemos. Estamos atrasadísimos en lo que viene siendo 5G y nos olvidamos de la historia. Nos olvidamos también de mirar hacia adentro y ver cuáles son las condiciones que tenemos macroeconómicas, demográficas, políticas y también en términos de la topografía. Si hacemos un pantallazo bastante eh, amplio de lo que viene siendo 5G, 5G nos llega a América Latina prácticamente al mes de que se hace el primer lanzamiento mundial de la versión estandarizada por el 3GPP, porque en 2018 ya en el Medio Oriente teníamos algunas redes no estandarizadas. Si vemos con la cuarta generación fueron 2 años, si vemos con la tercera generación fueron 5 años. Si vamos hacia un poquito más atrás, donde teníamos toda una gama diversa de lo que vienen siendo esas grandes tecnologías de segunda generación, vemos que el atraso es aún mayor. Entonces, ¿estamos atrasados en relación a qué? ¿Estamos atrasados en relación a quién? Estamos teniendo baja adopción comparado con qué, porque si comparo con las dos generaciones inmediatamente anteriores, la adopción es muchísimo más rápida. Y esto teniendo en consideración que pasamos una pandemia que nos atrasó unos 2 años, tenemos una escasez de microprocesadores que nos ha limitado esa diversidad en el ecosistema de teléfonos y dispositivos de IoT que puedan estar utilizando servicios de quinta generación. Por eso me gusta siempre hacer ese apunte porque la fecha de lanzamiento realmente no me dice nada. También hay que ver cuáles son las lecciones de aprendizaje. Sí, no hubo un killer application, pero no es la primera tecnología móvil que se lanza sin un killer application. Y esto también surge este cuestionamiento de la mala comprensión de cuál es el objetivo de quinta generación. Quinta generación es la primera generación móvil que apunta a un sector industrial, un sector corporativo, a ese sector de negocio para fomentar una transformación digital. No apunta al ser humano. ¿Cuál es la ventaja que nos da el release 15 del 3GPP en relación a LTE Pro? No mucho, no nada. La misma Corea del Sur a los 6 o 9 meses de lanzamiento por los 3 operadores que lanzan de forma conjunta el mismo día estos servicios de quinta generación, tuvimos alrededor de 500.000 de usuarios que dijeron, ¿sabes qué? Prefiero volverme a la cuarta generación porque en estos momentos no tengo ninguna ventaja que me está dando 5G. ¿Por qué? Porque no está planeado para eso. Sí, la primera generación nos daba voz, la segunda generación nos dio texto. La tercera generación empezamos a ver distintas aplicaciones que incrementaban el valor agregado del servicio. La cuarta generación ya tuvimos ese computador en la mano. La quinta generación apunta en sus expectativas a llegar en algún momento a conectar 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Eso para una persona de forma directa no le da ninguna ventaja. Mayor eficiencia espectral, eso es a los operadores, a los gobiernos le viene muy bien, al usuario de forma directa nuevamente se desentiende, no le ve un valor inmediato, aunque de forma indirecta sí lo tiene. Una menor latencia. La menor latencia, pasar de 20 milisegundos a 0, y eso es teniendo en cuenta que estamos hablando del dispositivo a la antena, no del origen hasta la terminación de esa transmisión de datos, al usuario tampoco le impacta.
Lo que sí impacta a los negocios es, vamos a tener eventualmente una reducción de hasta un 80% del costo de transmisión de datos. Eso a las empresas sí los impacta de forma inmediata y de forma indirecta al usuario. ¿Por qué? Porque al abaratar esa transmisión de datos estamos dando paso a la utilización de inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual, todo lo que viene siendo servicios de analítica y Big Data, todas esas cosas que son datacéntricas, que son muy costosas, y con una reducción así sí la podemos utilizar más y sí la podemos empezar a lanzar al usuario eventualmente. Y de forma indirecta se va a estar beneficiando. Pero sin querer extenderme más, el problema que tenemos de 5G es una de expectativas creadas de que 5G es una panacea que nos va a curar desde el subdesarrollo y la corrupción hasta el cáncer y eh, y cualquier otra enfermedad. Y no es cierto. Digamos, hay una mala comprensión de lo que es 5G, para qué sirve 5G y cuáles son todas las externalidades que están impactando esta tecnología eh, al momento de su llegada a la región. Súper de acuerdo con el tema del manejo de expectativas. Nosotros, haciendo, digamos, doble clic en ese asunto en particular, nosotros hemos visto evidencia de algunos mercados donde hay niveles muy altos de competencia en el que los operadores, cuando hacen el lanzamiento comercial de 5G, lo primero que hacen es bajar los costos de los planes móviles en ese segmento específico, digamos, del servicio, para tratar de convencer al usuario de unirse a ellos, y eso ha tenido un efecto de reducción en el ARPU que ellos esperan después recuperar. Corea es un país donde sucedió eso, pero en Europa también, en algunos países sucedió que 5G, en lugar de aumentar el ARPU, lo que hizo fue reducir. El tema de manejo de expectativas, yo creo que es fundamental. Te quisiera preguntar, lo que nosotros hemos visto es que el efecto inmediato que está trayendo 5G a las redes, entonces da distinto aumentar la capacidad. Y entonces el costo, digamos, de transmitir el byte por hercio, por usuario, por sitio, pues baja, porque la capacidad es mayor. Pero en términos del usuario y lo que recibe, es igual. Entonces eso le está añadiendo una especie de presión financiera a los operadores mismos, porque no solo es el CAPEX de la infraestructura más el espectro, sino su canal de ingresos tiene también la presión de la competencia. ¿Cómo hacer ese manejo de expectativas, no solo desde el lado, digamos, del regulador que tiene su afán de poner el titular de yo tengo 5G, yo lancé 5G y lo hice muy bien, sino también desde el lado de la industria? ¿Cómo hacer la industria para afrontar esto sin excederse de pronto en riesgos financieros, de modelo de negocio, de inversiones, y que esto pueda, y digamos, que esta tecnología pueda madurar de una manera un poco orgánica en la región? Bueno, a mí me gustaría saber cuál es el primer regulador que dice yo lancé 5G y lo hice muy bien. Y esto me refiero a nivel global. A ver cuál es, y que demuestre con resultados por qué hace esa afirmación. Luego, cuando estamos hablando del término de ARPU y lo que menciona, dos cosas. Primero, la forma en que se mercadea el 5G varía de operador en operador. Hay operadores que simplemente si tienes el teléfono y llevas un área de cobertura donde tienes 5G, esto usualmente pasa mucho en América Latina, en el Cono Sur, pues nada, te conectas a 5G y no hay ningún tipo de costo adicional. En Centroamérica y otros mercados, en el Caribe, en México, lo que vemos es, tenemos un plan separado de datos para 5G, donde dependiendo, bueno, te lo puedo dar más barato o te lo puedo dar más caro, dependiendo de la estrategia de cada operador, pero obviamente, como habíamos dicho, la transmisión de datos por 5G no tiene el mismo costo que tiene bajo otras tecnologías anteriores. Eso es algo que tenemos que tener. Y una caída en ARPU no necesariamente implica una caída en el margen de ganancia. Pero obviamente esto es caso por caso. Lo otro es que en América Latina y en el resto del mundo, cuando estamos midiendo en este mundo totalmente IP que comienza con LTE, la cuestión del ARPU, nos limitamos a a una cadena de valor limitada al operador. Cuando en un mundo
totalmente IP, donde tenemos terceros, OTTs y un sinnúmero de jugadores no tradicionales, si empezamos a medir una cadena de valor que incluyan todos esos servicios en los que está gastando dinero el usuario, vemos que la tendencia tenemos una película completamente distinta. Ahora, aquí no es una cuestión de cómo yo hago para ganar más o menos dinero. Aquí el gran desafío que tienen con quinta generación los prestadores de servicios de telecomunicaciones y es el mismo que tenían cuando empieza el advenimiento del LTE. Es cómo yo puedo hacer para evitar convertirme en una simple tubería de datos. ¿Qué puedo hacer yo para empezar a ganar y sacar de todos esos servicios adicionales un ingreso? Porque es muy fácil decir, mira, estoy perdiendo ingresos. Y los estás perdiendo, porque si te vas por un OTT de servicio de voz, ya no estás facturando la voz. Si te vas por por un chat, ya no estás facturando mensajería. Y esto complica la salud de los operadores. Y acá también es algo que los operadores no han podido o no han sabido cómo comunicarlo de forma correcta a las autoridades, digamos. Y también es algo bastante complicado porque dice, bueno, mira, tengo todos estos OTT que me están canalizando, pero cuando tú vas a ver la oferta del operador, te ofrece, bueno, esta red social gratis, el acceso todo incluido, o te ofrece este proveedor de videos todo incluido. Entonces el regulador viene y le dice, te estás quejando que te están canibalizando la red, pero está ofreciendo el servicio gratis. Entonces, es muy difícil convencer a una persona que muchas veces, como dije, no tiene un amplio conocimiento de cómo se mueve la tecnología cuando estás accionando de esa forma. Entonces, y cuando estamos hablando de estos modelos de negocio, ya no es solamente saber de tecnología, es saber la parte financiera, la parte de legal también y obviamente toda la parte referente a la evolución, a lo que viene y es lo que te va a estar impactando. Es muy, muy complejo pedirle a un funcionario público o a los que están haciendo las leyes que te entiendan todo este problema y que entiendan que si hacen la decisión A, B o C, te pueden empeorar la situación. O no tomar una decisión que flexibilice las condiciones normativas del mercado, también te puede impactar negativamente. Digamos, por ejemplo, y para terminar la idea, en América Latina tenemos licencia única hace más de 20 años. Lo tenemos en Bolivia prácticamente desde 2000, en Argentina lo tenemos también prácticamente desde 2000, no se cumple. Así como no se cumple, así como otros esquemas de negocio que permiten una mayor eficiencia a la utilización de las ventajas de las nuevas tecnologías, digamos, no se da. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una regulación basada en los tipos de servicios en gran parte de los mercados de la región. Digamos, tú tienes tal infraestructura, tú solamente puedes ofrecer este servicio. Nos olvidamos que DOCSIS, nos olvidamos que fibra óptica, nos olvidamos que las redes inalámbricas prácticamente todas te dan todos los servicios ahora. Pero no, tenemos marcos normativos que datan de los 90. Entonces, eso también es un problema y eso también hace que con esas limitantes artificiales los operadores pierdan unidades de ingreso que podrían amortiguar el impacto que están teniendo los que están simplemente ofreciendo servicio móvil. Viendo, digamos, esta respuesta y este contexto, ¿crees tú que los operadores están siendo, no sé si el término sea víctimas, pero sí están sufriendo un poco la misma disrupción, la innovación digital que se está montando sobre Internet y está generando, digamos, estas nuevas dinámicas? ¿Crees tú que de pronto los operadores y los telcos en general de pronto están en una situación en la que tendrían que revisar un poco cómo actualizar sus modelos de negocio precisamente para evitar, no sé, terminar como simplemente el backbone de un desarrollo digital
sobre el cual ellos no están interviniendo directamente, deberían ellos revisar esto un poco para no quedarse atrás y quedar simplemente, como tú dijiste, los dueños de las antenas, los cables, y para de contar que tendrían ellos que de pronto reinventar alguno de sus canales de ingresos y ser un actor digital más activo. Mira, me parece, olvidémonos que sean operadores móviles, fijos, satelitales, lo que sea. Olvidemos que sean de telecomunicaciones. Cuando está llegando una nueva tecnología, independientemente de la vertical de la economía en el que esté funcionando, si tú no alteras tu modelo de negocio, estás creándote una ruta muy peligrosa hacia el futuro cercano o mediano. ¿Sabes? No, si tienes nuevas capacidades que te permite la tecnología, tienes que amoldar eh, tu comportamiento y tu acercamiento al mercado. No es solamente decirle al gobierno, mira, tienes una regulación completamente obsoleta del parte del que está implementando la tecnología, sea un operador privado o sea un operador público, sino eh, renueva su acercamiento al mercado, está cayendo en el mismo pecado. Digamos, tienes que innovarte constantemente. En ese sentido, ¿tú cuál crees que es la voz del usuario? El usuario de telecomunicaciones en Latinoamérica, nosotros hemos tenido discusiones en varias partes del mundo donde decimos, venga, al usuario pocas veces se le pregunta qué quiere y muchas veces incluso autoridades y operadores no han identificado quiénes son todos los usuarios propensos a usar sus servicios. Y en el caso de los verticales, de pronto es un sector relativamente por explorar, pero en Latinoamérica con la diversidad tan amplia de culturas, de regiones, de ingresos, etc., ¿cuál crees tú qué es lo que está pidiendo el usuario, la persona de a pie de 5G? ¿Qué es lo que ellos están esperando como tal de todos estos nuevos desarrollos? Bueno, tú tienes bastante experiencia haciendo encuestas y sabes muy bien que si haces las preguntas mal te van a pedir el cielo, la luna y también un viaje a Marte. La cuestión no es identificar qué quiere el usuario, sino cuál es su necesidad inmediata y por lo que está dispuesto a pagar y cuánto está dispuesto a pagar. Eso es sumamente es lo más importante, digamos. Yo en algún momento hice proyectos donde ibas a una zona rural y desde la metrópoli te decían, bueno, todo el mundo se va a beneficiar de tener acceso porque promueve derechos humanos, probablemente libre prensa, tiene un impacto positivo en el crecimiento del PIB, etcétera, etcétera. Pero vas a la comunidad, mira, a mí lo que me interesa es que la enfermera que viene al hospital, en lugar de 2 veces a la semana, que venga 3, 4 veces a la semana y que venga un médico cada 2 semanas. O que tener un puente. O que se pavimente la calle. O que se repare la escuela. Esas son las cuestiones que hay que entender, digamos. La tecnología es una herramienta que nos va a facilitar muchas cosas en la vida, pero no es la prioridad para todo el mundo. Digamos, estamos en una región, sobre todo ahora, donde estamos pasando un momento macroeconómico bastante triste. Tenemos países que superan el 60% de su población agregada, incluyendo las zonas urbanas, bajo los niveles de pobreza. Tenemos un incremento constante en las cifras de pobreza extrema. Digamos, pobreza extrema, salimos del COVID con un 12% de la población de América Latina en pobreza extrema. Digamos, eso es prácticamente casi cerca de 100 millones de la población regional. Ese número incrementado en los pasados 2 años. Digamos, entonces hay que romper esa burbuja que decimos, bueno, ¿qué es lo que quiere el usuario o cómo vamos a conectar al usuario? No vamos a conectar al 100% de las personas con celular. Partamos de ahí. Es que empecemos a ver cuáles son las personas que sí podrían estar conectadas y de esas que sí podrían estar conectadas, a cuáles no lo están en estos momentos y ver por cuál es la razón y ver cuáles son las alternativas viables y sostenibles para poder ofrecer ese servicio, digamos, eh, y entender que estamos en un punto donde hay que comenzar a escuchar
a los departamentos, provincias, estados, cantones, distritos, lo que sea, para escuchar desde esa periferia qué es lo que se necesita. Es muy fácil decidir en Bogotá, en Buenos Aires, en Tegucigalpa, en Santiago, en Brasilia, cuál es la receta que va a servir para todos. Ni siquiera cuando una persona tiene gripe se cura con la misma medicina y estamos hablando de lo más básico. Las dosis van a variar, algunas personas van a tener que cambiar el medicamento porque no les sirve el tradicional. Para la gran mayoría sí, pero estamos hablando de cuál es, en casi todos lados, cuál es la fórmula para ese 10-15% de la población que no puedo conectar. Y ahí hay que empezar a descentralizar un poco y vamos a empezar a escuchar qué es lo que se puede hacer, dándoles esa voz y dándoles la oportunidad de poder expresarse, porque a veces tampoco la damos. En tu opinión, una especie de contrapunteo, ¿qué cosas han hecho bien autoridades y operadores en Latinoamérica en temas de 5G, que tú digas, a la fecha, así llevamos muy poco con el tema de 5G, esto lo han hecho bien, pero también qué cosas no las han hecho bien o las podrían haber hecho mejor con base en tu experiencia? Mira, a mí me parece que lo más importante que se ha visto en la región como consecuencia de 5G es ese reconocimiento de que ya es parte del proceso de desarrollo social y económico. Ya por lo menos se incluyen en ese discurso sobre el desarrollo del país y la necesidad de incluir esa tecnología en el desarrollo del país. Porque es muy fácil poner un viceministerio de transformación digital hace 15 años y dejarlo como una linda oficina de promoción, pero que realmente en su impacto real es nulo. Ahora lo que estamos viendo es una reconversión de esas entidades, en algunos casos ya creadas desde hace tiempo, en otros casos como el de Trinidad y Tobago, donde hace menos de 2-3 años se creó un Ministerio de Transformación Digital, o sin darle ese rango institucional, esos esfuerzos para empezar a abordar el tema de la tecnología de forma conjunta con los diversos protagonistas del Estado que miran en todos los segmentos verticales de la economía. Eso me parece que es algo bastante positivo. Lo otro que me parece positivo es que hay mayor discusión. ¿Qué vamos a hacer? Hasta los que están exagerando los atributos de quinta generación tienen un punto. Mira, lo necesitas para ese crecimiento de la economía, pero también es como cualquier escuela de negocios. Si tú haces una innovación tecnológica demasiado temprano, la carga económica y financiera que te has llevado al poner una tecnología que no te está dando un retorno de inversión inmediato, te puede quebrar. Es saber exactamente cuándo se debe colocar ese 5G y dónde se debe colocar ese 5G. Y recuerda, si comparamos 5G, el crecimiento de la llegada de 5G, el crecimiento de 5G en América Latina comparado con cuarta y tercera generación, es más acelerado y tenemos más conexiones en estos momentos. Por eso decir que estamos atrasados o que estamos yendo muy lento es en relación a qué. Porque todas las expectativas de crecimiento de esta quinta generación a nivel global han ido desacelerándose. En las últimas semanas, todo un sinnúmero de consultoras han dicho el despliegue del Release 16, esas redes autónomas de 5G, se ha prácticamente paralizado. Y aún así siguen creciendo los usuarios de 5G en América Latina.
no con las mismas proyecciones de antes, pero siguen creciendo de forma saludable y de forma más acelerada que lo que habíamos visto con la cuarta generación. Tenemos este año anuncios de más de 15 gobiernos, digamos, o sea, van a pasar como 6 o 7 procesos de asignación de espectro buscando por lo menos sanear lo que no se había hecho en décadas. Estamos viendo esa discusión de hay que tomar una política de administración de espectro que me permita identificar cuáles son las bandas que están limpias y aquellas que están interferidas, quién les está usando. Hay un replanteamiento en la forma de asignar el espectro. Hay un replanteamiento de vale la pena empezar a dar toda esta segmentación regional de licencias, sí y no. Y si la respuesta es un modelo híbrido, ¿dónde es conveniente y dónde no es conveniente? Esto hace 5 años no lo teníamos. Ahora que mencionas este tema de la adopción de las tecnologías, nosotros hemos visto un fenómeno relativamente común en Latinoamérica, y es que conforme aparece cada una de estas generaciones y se hace la masificación y el despliegue, quedan unas pequeñas zonas, unos gaps donde no llegó quizás una siguiente tecnología. En casos como el de Colombia, México, Perú, las zonas más de frontera, más rurales, son zonas donde incluso hoy no ha llegado 4G, pero llegó 3G, entonces lo que la gente está usando es 3G, y 4G llegó hasta ciertos entornos con relativa densidad poblacional y listo. 5G está creciendo y la tasa de adopción, como lo mencionas, es muy alta comparativamente con las anteriores. Podría generarse o repetirse quizás ese comportamiento y que mucha gente adopte muy rápido 5G, pero se vuelva a quedar concentrado en las grandes ciudades y repitamos de cierta manera esa historia y al final hayan zonas que en 5, 10 años aún no les haya llegado 5G y simplemente casi que generemos una nueva brecha ya no solo de cobertura, sino quizás de capacidad. Podría, digamos, en tu opinión, repetirse ese fenómeno y en caso de que lo veas así, cómo cambiar esa dinámica, entendiendo obviamente que esas zonas suelen ser zonas donde hay mucha pobreza, donde la alfabetización digital es quizás baja y tendría que de pronto equilibrarse un poco el incentivo para que ellos adopten tecnologías nuevas, en este caso como 5G. Hiciste la pregunta y también la respondiste. Entonces, digamos, sí va a pasar. No es que hay la posibilidad, va a pasar en todos los países de las Américas, no solamente América Latina y el Caribe. Por ejemplo, nos acordamos para mantener siempre el tema digital de que el apagón analógico de televisión terrestre en Estados Unidos estaba pautado para septiembre de 2015. En esas zonas muy rurales, muy baja densidad poblacional, donde capaz que no hay poder adquisitivo, y esto después de más de 5.000, 6.000 millones de dólares en incentivos para fomentar esa transición. En Estados Unidos se decidió, bueno, vamos a no ponerle fecha de caducidad a esa migración. Todavía no está completado ese proceso. El tema no es un tema de adopción de tecnologías, es un tema de pobreza, es un tema de distribución de riquezas y es un tema de infraestructura civil que excede al sector de las telecomunicaciones. En América Latina tenemos a nivel región agregado 82% de la población viviendo en ciudades. Esa población va a verse se va a ver recibiendo todas las nuevas tecnologías de forma temprana. El problema nuevamente es qué hacer con el resto. Digamos, si es por tema de cobertura, tenemos satélites de baja órbita dándole servicio a Colombia desde hace 6 meses. Puedes tener en cualquier punto de Colombia acceso a internet de 50 megabits por segundo. Antes de eso podías tener acceso de 1 o 2 megas por toda Colombia. Los satélites te cubren el 99% de la región. Hay dos problemas que vas a tener. Primero, en algunos países, digamos en Argentina, no se le da licencia de aterrizaje a alguno de estos satélites.
y en otros casos, y aún así tienen cobertura por sus propias redes gubernamentales de todo el territorio argentino. El costo del servicio es altísimo. Si vamos a estar hablando a niveles colombianos, digamos, está solamente el módem me sale 2,5 millones y el servicio mensual me está saliendo ahora mismo en más de 400.000 pesos y el servicio postal para que te llegue el módem me parece que son otros 400.000 pesos. O sea, $99 y 500, por el servicio mensualmente, $500 por un módem y otros 500 para que te lo envíen. Es impagable eso como una brecha digital. La cobertura está. Lo mismo, si estamos viendo en redes móviles, vemos que en países como México, 95% de la población está bajo una red móvil. Sin embargo, llegar a ese otro 5% de cobertura te sale más caro que cubrir que todo lo que ya ha hecho hasta ese momento. Entonces, ese es el problema, es cómo tú puedes colocar a esa sociedad civil, a ese gobierno y a ese sector de proveedores de servicio de manera en que se encuentren esquemas que permitan un mayor incremento en la cobertura. Pero digamos, si todo el mundo tuviese dinero, créeme que muchos de esos lugares donde no tenemos cobertura, sí habría cobertura. Porque es una cuestión de yo tengo un negocio, yo no voy a invertir donde uno pueda recuperar esa inversión. Es sencillo. Entonces, otras entidades de gobierno tienen que asegurarse de que haya ese desarrollo social para que puedan pagar. Aparte de que si lo aterrizamos nuevamente en la quinta generación, ese atributo de poder conectar una gran cantidad de dispositivos por kilómetro cuadrado y viabilizar esa transformación digital te va a crear espacios para justificar despliegues de infraestructura en zonas donde no necesariamente vas a tener una gran cantidad de personas viviendo, con una muy baja densidad poblacional. No, yo en 5G Américas hice un ejercicio centrado precisamente en Colombia, buscando cuál es el impacto que ese famoso IoT podría tener en ciertos departamentos colombianos con mayores tasas de pobreza, con gran extensión territorial, con muy baja densidad poblacional, pero con un gran número de elementos donde podrías estar conectando un dispositivo. Sector agropecuario, toda la parte logística, toda la parte de seguridad, toda la parte de minería, energía, etcétera. Y los resultados son muy interesantes, digamos, desde que puedes llegar hasta un 300% potencialmente de la cantidad de líneas que estarías conectando en estos departamentos en comparación a lo que estás conectando ahora con la población. Digamos, son cosas que se podrían estar dando, digamos, porque al incrementar la cantidad de entes que se pueden estar conectando, ya tu plan de negocio se modifica, porque no depende de la presencia de individuos que te contraten el servicio para empezar a generar ingresos, esa diversidad. Pero esto tampoco te va a servir para cubrir el 100% del territorio. Entonces, por eso es que la compartición activa de infraestructura que se permita esa compartición de espectro, mercado secundario, redes neutras, toda la parte de operadores móviles virtuales, el tema sumamente importante de permisos de construcción de infraestructura, que la normativa se modernice, y no estoy hablando de la normativa de telecomunicaciones, sino estoy hablando de la normativa impositiva, porque tenemos impuestos que son basados de la realidad de un ecosistema de par de cobre y servicio analógico celular de allá de los 80 y 90, que no corresponde con el discurso, que suena muy lindo, de los tomadores de decisión pública de que vamos a promover el desarrollo social, canasta básica de derechos humanos o incremento en el PIB. Excelente. José, muchísimas gracias. Creo que
esta conversación ha sido muy valiosa. Te agradezco mucho. Uno, la franqueza siempre, que esa es una de las cosas que yo más admiro de José, es la franqueza en las respuestas. Creo que tocamos puntos que pueden generar un pensamiento un poco y reflexiones más profundas sobre cómo abordar 5G desde distintas perspectivas. Creo que los riesgos, las oportunidades están ahí, pero requieren, como tú bien lo dijiste, pensarse bien, analizarse bien y entender mucho esos contextos, porque a veces las discusiones de conectividad no son exclusivamente de conectividad, son sociales, son económicas, son ambientales. Entonces, te agradezco mucho por este espacio, espero pues que lo hayas disfrutado, realmente el tiempo se me fue volando y de nuevo agradecer. No, gracias a ti, Giuseppe, y a Access Partnership por la invitación.